Buenos días, qué gusto tenerlos nuevamente esta semana aquí en su programa El Poder del Espíritu. Esta semana nos acompaña Nelita, gracias a Dios ya se pudo reincorporar nuevamente al programa. Buenos días, Nelita, ¿cómo amaneció? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Por asuntos de trabajo la semana pasada no podía estar, ya vamos retomando el campo, ¿verdad?, del ministerio, y estoy muy contenta de estar de vuelta y tenemos un tema que nos atañe a todos, yo creo que más a la mayoría que a la minoría, con lo del área laboral. Sí, tenemos un tema que a mí principalmente me agrada muchísimo, porque hemos enfocado mucho el programa en las mujeres, pero hoy es el Día de los Hombres. Exacto. Y hoy el tema del programa es hombres empresarios, es de hombres que han sido triunfadores o que quieren llegar a ser empresarios con la bendición de Dios. Y para tocar este tema, para desarrollarlo, tenemos dos invitados. El pastor Alberto Zamora. Buenos días, el pastor, ¿cómo está? Buenos días, que el Señor los bendiga a todos. Amén. Es un placer, un honor estar aquí. Muchas y que gracias. el Señor tome control de este lugar. Amén, que así sea, pastor. Amén. Y el pastor Ricardo Quiroz, que estuvo ya la semana pasada con nosotros y nos hace el honor de estar nuevamente hoy aquí. Muchas gracias. Buenos días, Estamos para pastor. servirle, que Dios tome el control de esto. De verdad que Dios tiene muchas puertas ahí para mucha gente. Eso esperamos. Que se la juegue, que se la juegue Dios. Que se la juegue Dios. Exacto. El motivo principal y cuando quisimos tocar este tema, por A o por B, ¿verdad? El Señor permite que las conversaciones de los varones, ya sea por consejería o por oración, lleguen a nuestros oídos. Entonces vimos una necesidad latente de las cosas con las que los hombres tienen que luchar diariamente, que muchas veces las mujeres o no estamos pendientes o conscientes de lo que es la lucha de un hombre en el campo laboral. Y yo hoy quiero que nos pongamos los zapatos de los hombres, las mujeres, y que también toquemos el área de las mujeres en el campo laboral un poquito, a ver cómo nos va, porque yo creo que Dios lo ataca diferente. Entonces, don Alberto, si tiene alguna frase o algún elemento base que nos dispare a poder desarrollar este tema. Claro que sí. Primero que todo, darle gracias a Dios de que además de hombres de negocios, tenemos mujeres de negocios. O sea, en realidad, este tema de negocios entre los hijos de Dios, no hay distinción, de hecho no hay excepción de personas. Sí, amén. Entonces, el comportamiento en los negocios definitivamente debe ser acorde al reino de Dios. No hay nada más lejos de la verdad que los negocios y Dios no se llevan. Eso no es cierto. Eso es totalmente absurdo, diría yo. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, los negocios no son nuestros. Lo que sucede es que debemos llevar a cabo una transformación, una formación en el Espíritu, y por lo tanto el Señor, a todos los que están hoy viendo este programa, deben ponerse en una actitud espiritual. Debe ser el Espíritu el que reciba todo lo que vamos a conversar, todo lo que se va a presentar. Debe ser el Espíritu el que pregunte. ¿Por qué? Porque si no, entonces vamos a entrar en la parte más común, que es la parte del dinero. Mi formación académica es en finanzas y también otras áreas en mercadeo, comercio internacional. La verdad es que el Señor me ha usado mucho en el área de ventas. Prácticamente no usé las finanzas, excepto un tiempo que trabajé a la par con Cindy hace muchos años. Hace muchos años. Cuando éramos jóvenes. Sí, hace muchos años, ¿verdad? Y resulta que si vemos, vean cómo inicia la historia. Que el Señor permite que la riqueza, ¿verdad?, que permite que la sobreabundancia, que permite que los recursos del reino, que veremos eso en algún momento hoy o tal vez en otro programa, que el secreto, voy a empezar al revés, voy a decir el secreto. El secreto es el que usó Abraham, el que pudo utilizar Job y el que pudo utilizar David, porque ellos eran hombres de Dios. Estamos hablando de hombres de Dios. Y nuestro padre de la fe, Abraham, dice la palabra que era riquísimo.
Exacto. Y el Señor le dio más la segunda vez, si es que se puede hablar de una segunda vez, cuando lo sacó, ¿verdad?, de la tierra y lo llevó a Canaán. Pero miren, ellos, escuchen la palabra que empieza con L, ellos supieron lidiar con la parte espiritual, siendo amigos de Dios, porque David y Abraham son amigos de Dios, ¿verdad?, y con la parte de la añadidura, porque perfectamente debemos entender que primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido, y eso no es paja, esto no es mentira. Yo he estado en empresas donde he visto milagros, donde Dios, de alguna forma, no lo tomen literal, aunque yo lo creo así, Dios envía ángeles, clientes, ángeles a administrar tu tiempo, porque Él, Dios se encarga de tus cosas y nosotros nos encargamos de las cosas de Él. Entonces, cuando pensamos en que los negocios o las empresas o los mismos empresarios no tienen esa connotación del reino para poder llevar a cabo una administración de los bienes que Dios le ha dado, porque somos mayordomos de los bienes que el Señor le ha dado a todo este tipo de personas. No nos pertenecen las empresas. Nuestro socio principal tiene que ser llamado a la junta directiva, a la mesa directiva, y se llama Jesús. Si yo quiero rescatar algo en el tema, es que un común denominador entre estos hombres de negocios que estamos mencionando en la Biblia es que todos escuchaban la voz de Dios. Todos, Sí, absolutamente todos. Y todos fueron prósperos a consecuencia de poner a Dios de primero en el corazón. Pero hay algo más. Es que esta es la madurez espiritual. No les importaba el dinero. Por eso, no era su O sea, Señor. no era el dueño de su corazón. Exacto, el dinero. exacto. Porque se habla en la palabra de Dios, bueno, en ese tiempo no estaba escrita como en un papel, o por lo menos no se difundía de esa manera, hablando del Antiguo Testamento, pero no amaban al Dios dinero, Exacto. sino que como Dios en su palabra en Ageo dice, yo soy el dueño del oro y de la plata, sabían quiénes eran en Cristo Jesús o en el Señor, ¿verdad? Entonces, igual, se manejaban en la abundancia, se manejaban en la sobreabundancia, se manejaban, entre comillas, en la escasez, porque no hay escasez, porque todas las cosas obran para bien. Ahora, vamos a ir a un corte y cuando regresemos queremos explicarles bien qué no les importaba el dinero, porque tal vez algunos en la casa dicen, ya vi por dónde van, pero abran su oído y abran su corazón, porque lo que viene para todos ustedes es una gran bendición. Ya van a ver por qué no les importaba el dinero. Ya regresamos. Para un verano sin incendios forestales, necesitamos tu ayuda. El 41% de los incendios forestales se deben a vandalismo, cazadores o venganza. Denuncia las quemas ilegales. Entra a sequemaelcielo.org o al Facebook de Se Quema el Cielo. Cortemos ya con los incendios forestales. Hoy en día, más del 90% de las empresas contratan solamente personal bilingüe. Aprenda inglés en un excelente ambiente estudiantil, con una ubicación céntrica y los mejores precios de Occidente. En el Centro Nacional de Idiomas lo puede lograr, con más de 800 estudiantes al año y con sede en Grecia contiguo a la oficina de correos. En San Ramón, costado oeste del parque, y en Atenas, costado oeste del Banco Nacional. Le brinda cercanía y facilidades de estudio. Promoción 2x1 única para inicio de lecciones en enero del 2015. Centro Nacional de Idiomas. El dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus que es transmitido a las personas por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Este mosquito, reconocible por sus marcas blancas, pone sus huevos y se reproduce en aguas estancadas. La única manera de combatir a este mosquito es impidiendo su reproducción. Elimine dentro y fuera de su hogar cualquier recipiente o lugar que pueda acumular agua. Tomemos conciencia. Thinking about when I last saw you. I know you're not
Aumenta tu ingreso, enfocado en la misión y visión de tu empresa. La publicidad te lleva al éxito. Productividad y responsabilidad. Imagen y audio, en toda la zona de Occidente. Producciones de calidad, noticias, actualidad, deportes, cultura y música. Más información de paquetes y promociones en www.transatelecom.com. Gracias por continuar con nosotros. Seguramente usted se quedó con la misma incógnita. ¿Cómo? ¿Cómo que vamos a entregar todo a Dios? Y posiblemente a mí me hubieran hablado de esto hace un año y yo hubiera dicho, ya vi por dónde van. Pero cuando yo me entregué a este proceso, yo he visto personalmente y puedo dar testimonio del cambio y los beneficios que me trajo a mí, a mi vida, a mi familia y a la empresa, que ahora sea Dios nuestro socio, que lo tomemos como el director general de la compañía. Pero explíquenselo ustedes a los televidentes, ¿cómo es esto? ¿De qué le vamos a entregar? Que Dios es el que va a, o sea, que no nos tiene que importar la parte del dinero y las finanzas. ¿Sí? ¿Cómo descansa o no es? Bueno, Belén, yo a Dios no le tengo que entregar nada, porque todo es de Él. Eso es lo primero que tengo que saber. Bueno, pero yo en mi postura de humana, yo digo, mortal, con mi esfuerzo hice esta empresa. Ajá, fui yo la que me mojé, fui yo el que tuve que madrugar, fui yo el que... Deuteronomio 8, muchachos. Pero eso es lo que mucha gente está pensando en la casa. Ustedes saben cuál es el pensamiento de uno por el mundo. Exacto. Bueno, mira, a mí la palabra de Dios me dice que si yo sigo a Dios, Dios me dice a mí, mira, esto te acontecieres si obedecieres al Señor tu Dios. Bendito tú en la entrada, bendito tú en la salida, ¿verdad? Y un montón, una lista así grandísima que Dios pone. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Primero, obediencia. Dios no quiere su dinero, porque Dios es el dueño de todo. Así es. ¿Verdad? El dinero a Dios no le sirve de nada. Dios lo que quiere es el corazón. ¿Para qué vamos y para qué tenemos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a mí la Biblia me dice que mis dineros, digamos, que lo que yo tengo es para hacer amigos. Eso es lo que me dice la Biblia. Me lo dice Jesús. Me dice, el dinero está como en Lucas, dice, que el dinero es para hacer amigos. O sea, el dinero no es solamente para mí. El dinero tiene un propósito en mi vida, como lo tiene todo. Como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, primero busco la justicia de Dios, me pongo a cuentas con Dios. Después de esto, yo llego y dice, y todo lo demás, o sea, dinero, casa, familia, todo lo demás es añadidura. ¿Por qué? ¿Por qué es añadidura? Porque son herramientas necesarias para nosotros extender el reino de Dios en la tierra. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, bueno, pusimos el ejemplo de David y de Abraham y de todos ellos. Todos estos eran hombres muy pudientes. ¿Cómo hace un hombre como un mortal y corriente con el mismo salario, que mañana no va a pegar lotería, que tiene obligaciones en la casa, mandar a los chiquillos a la escuela y es jefe de hogar, para que eso aplique a la vida de él? Por supuesto. Vea, eso aplica un montón. ¿Por qué? Te lo puedo decir yo. Digamos, yo fui una persona normal,
Exacto. ¿verdad? Exacto. Yo fui una persona normal, tenía un trabajo normal, de hecho, después no tenía trabajo, ¿verdad? Durante 8 meses, y en ese tiempo Dios hizo de la empresa mía, de la nada, absolutamente de la nada, de 10 colones, que era lo que tenía en ese momento en la bolsa, y los multiplicó, que tenía que pagar 7 millones para poder solventar como un depósito que me piden de garantía con la empresa que trabajo, ¿verdad? Entonces, ese depósito yo no lo tenía. Y de 10 colones, Dios los multiplicó. ¿Cómo los multiplicó? ¿Quieren saber cómo los multiplicó? Con puros recursos del reino. Amén. Y recursos del reino no son dineros. Amén. Y lo hizo un empresario. Entonces te cambió la vida, exactamente. Completamente. ¿Por qué? Porque si podemos ver, es cierto, a todos esos hombres, a Dios les hablaba. Es más, no solamente a esos, aún a los impíos, a los reyes que estaban en ese momento, Dios les hablaba. ¿Cuál fue la diferencia entre esos hombres y los otros? ¿Qué hizo la diferencia entre Abraham, entre David y entre los demás? Que ellos eran obedientes a la voz de Dios. Cuénteme, Pastor Alberto, ¿cómo le explicamos tanto al que está saliendo, pero está empezando una relación con Dios, como al que tiene una carga muy grande y no sabe cómo llevarla, cómo llegar a ese punto de equilibrio donde Dios llega y empieza del mismo salario que usted tiene en este momento, porque Dios todavía no ha hecho un milagro, empieza a hacer cosas sobrenaturales debido a la obediencia y debido a la relación con Dios, y empieza a manifestarse con sus hijos, con el mismo presupuesto, y empieza a sobrar donde no había? Bueno, es que yo quisiera darle una connotación mayor. Eso tiene que llegar a las voces de los empresarios, ¿verdad? Todos en el lugar también son empresarios, pero el empresario debe multiplicar. El empresario toca hogares. El dinero o los recursos del reino que mencionó ahora el pastor Ricardo es la elevación de cuando yo dije que no les importa el dinero. No les importa el dinero porque hay una connotación mayor que se llama recursos del reino. ¿Para qué me va a importar a mí tener dinero si yo puedo pedir directamente al Señor la casa? Puedo pedirle directamente al Señor la empresa. Exacto. Puedo pedirle directamente al Señor la flotilla de vehículos. Puedo decirle, Señor, en el nombre de Jesús, respáldame, apóyame. ¿Por qué? Porque yo soy obediente, porque soy santo. Oigan, empresarios, hay que ser santo. Usted no puede permitirse el lujo de no cumplir los preceptos que dice la palabra de Dios, porque de ahí simplemente va a atrasar la bendición. El Señor le va a dar, ¿sabe por qué? Porque Él necesita que usted, que sí tiene el don para administrar el dinero, para administrar los recursos del reino, lo dé a los demás. ¿Cómo se lo entrega a los demás? Contratando personal para poder alimentar familias, contratando gente indirecta para transporte, para logística, para una serie de situaciones. La empresa, al ser del Señor, necesita ser dirigida por los, no por hombres. Entonces habrá momentos donde usted se va a sentir escaso y va a decir, Dios, ¿y ahora qué hago? Voy para el banco a pedir un préstamo de 80 millones y el Señor le dice, un momento, estése quieto, si yo soy el dueño del oro y de la plata, déjeme actuar en ese milagro. Y no le voy a decir que es que te van a llegar los 80 millones, puede ser que te llegue más o no te llegue nada. Exacto. Pero el Señor te da lo que necesitas, tal vez en ese momento lo que usted necesita como empresario, como empresaria, es paz, es paciencia, es decirle, Señor, toma control y dime, ¿qué hago? No me alcanza para pagar la planilla. Amén. Bueno, Señor, revélame qué es lo que estoy haciendo erróneamente. Seré yo, abrí una puerta, estoy en pecado, porque estamos hablando de empresarios de Dios. Exacto. Aquellos que no conocen al Señor deben entender que buscando el reino de Dios y su justicia, buscando el rostro de Dios, van a tener estas mismas situaciones del mundo, pero con una garantía real que se llama Jesucristo, donde usted le dice, Señor, dame, y el Señor te da, porque Él ha dicho siempre, dice, si le he dado a los pajaritos tanta cosa, como ustedes que son más que ellos no les voy a dar. Amén. El Señor te tiende la mano, el Señor, si usted necesita un carro, una casa, un local, una bodega, Dios se lo va a entregar. Amén. La forma en que te lo entregue es el problema de la manera en que vos razonás la entrega de esa bendición. Entonces, es que yo pedí una de 100 metros, pero un segundo.
La bendición vino, es de 99 metros. Bueno, vaya, mida el jardín entonces, o el área de parqueo, para que entendas que el Señor te está dando lo que necesitas. Ese niño viene pequeño, de 3, 4 años, porque ahora sí hay, papi, cómpreme un arma. De agua. No, de verdad, para meterle balas y todo eso. ¿Qué padre le va a comprar un arma de fuego a un niño? Exacto. Bueno, el Señor es igual, nosotros nos creemos con 50 años, pues ya dije la edad, con 50 años de edad, o con 80, o con 40 años, no solo de edad, sino de trabajar en negocios, que todos lo sabemos. Vea cuando usted dijo, que hace un rato mencionó algo, y yo le dije, Deuteronomio 8. Deuteronomio 8 marcó mi vida, porque dividido en 2 partes, el Señor habla de que de toda la historia de Israel en el desierto, el maná, la nube, ¿verdad? La columna de fuego, todos los milagros, etcétera, etcétera, que los invito a que ustedes revisen esa historia para que comprendan muchas cosas, ¿verdad? Porque claro, todo se relaciona con los negocios. Pero el Señor en la parte B, después de haber dicho tanto lo que hizo, porque fue en pasado, lo hizo, viene y dice, cuidado dices, que esto, ya cuando tenga casas y todo, dice la palabra, ¿verdad? Que yo lo hice. Porque entonces le estás quitando la gloria a Dios, le estás quitando la entrega y el poder y la bendición que Dios te da, que de por sí te lo va a seguir dando ahí. ¿Por qué? Porque tiene misericordia. Porque jugamos con la misericordia de Dios. Ese es el problema de todos nosotros también. Y el Señor, muy molesto, dice, te quito, te corto. Pero no es que el Señor, en algunas versiones dice te mato, pero no es que el Señor, ¿verdad? Lo entiendo de esta manera, sin entrar en teología, que es que va y te va a matar. Lo que pasa es que tus decisiones te matan. Si usted toma la decisión de seguir a Dios por un interés, el Señor lo va a saber, pero Dios está viendo a quién vas a darle parte de ese interés. Porque Él pesa la intención del corazón. Sí, pero aunque tu corazón esté sucio, aunque tu corazón esté negro en la intención, el Señor te lo puede dar, porque hay 80 familias que van a recibir de eso, porque vos tenés el don de administración. Exacto. Y te permite utilizar ese don en una forma de multiplicación. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Hacer lo que hizo Jesús con alimentar a los 5,000. Amén. O sea, 10 colones. Exacto. Y se le convirtieron no en 7, porque yo conozco la historia del pastor Ricardo. Se le convirtieron en un montón más, pero estamos hablando de dinero. Pero ¿qué otro recurso le dio el Señor? Exacto. Ahí están sus motos, ahí están sus empleados, ahí está su casa, ahí está su matrimonio, ahí está su hija nueva, ahí está su nueva vida. Le renovó ministerios. Amén. De Dios, que es lo más importante. Duerme 2 horas al día, gloria a Dios. Es un lindo testimonio y le sirve al Señor. Pero nosotros debemos multiplicar. ¿Para qué tienes tanta plata en los bancos? Si la dejas ahí pegada con el interés. Recuerde la parábola de los talentos. Le dio 1, le dio 2 y le dio 5. El de 5, cuando llegó el patrón, tome, le conseguí 5. O sea, se fajó, trabajó duro, se la sudó, vio a dónde invertir, trabajó y trabajó como la hormiguita. No robó, no se escandalizó. Tuvo esa convicción de que podía ir a hacer más dinero, o llamémosle dinero, ¿verdad? De hacer más dinero para su amo. ¿Quién es su amo? Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que le des 5, que le des 10. ¿Para qué? Porque Él, que es el mejor administrador, va a usarlo para otros beneficiarios en la vida. Pero el de 1, porque el de 2 también le dio 2. Exacto. Pero el de 1, ay Señor, como, ¿verdad? Como tú cegas, donde... Sí. Y entonces lo enterré. Esos son vagabundos. Sí, eso le iba a decir. Hay personas que... Pues, supongo están ahorita en la casa y dicen, sí, usted está hablando de empresarios, pero cualquiera, todos los que están en casa podrían llegar a ser empresarios, claro, como decía ahorita el pastor Ricardo. Aquí la situación es de que usted crea que es hijo de Dios y que usted lo puede hacer, y Dios, bueno, que se lo entregue a Dios, Dios va haciendo. No solo eso, yo quiero traer a colación, porque se nos acaba el tiempo ahorita, los detractores de poder llegar a ser ese hijo de Dios. Porque en consejería vemos mucho y lidiamos mucho desde mujeres, amigos, chorizos,
Y esto que no estoy hablando de los que no son hijos de Dios, estoy hablando de los que son hijos de Dios. Y eso lidian ellos todos los días. A mí me decía uno de los señores que venía a consejería, me dice, yo llego a la oficina y a mí se me ofrecen todos los días. Y las mujeres estamos en la casa esperando que llegue para alegarle desde las 6 de la noche hasta las 9 de la noche que se acueste. No, y uno cuando está en el mundo de los negocios también es complicado, y como decíamos al principio, llevar las cosas de Dios con el mundo normal, porque por ejemplo en mi caso que tengo personal a cargo, cuando usted es dura es mala, y cuando usted es muy floja es muy tonta, entonces tonto, el balance, ¿verdad? Exacto, y los detractores. Vean. Y la gente piensa que por ser una persona que conoce a Dios tiene que ser baboso. No, eso no. A Dios no quiere a los tontos, Dios quiere a los que le obedecen. En el nombre de Jesús, vean, hace mucho tiempo, yo he contratado mucha gente, he hecho miles de entrevistas y todo lo demás. Llega este muchacho y está al frente mío, lo entrevisto, y entonces, en mi humanidad, ¿verdad? Porque uno se ha entrenado en eso, ya los primeros 4 segundos, ya donde lo vi, yo dije, no, pues, adiós. Y en eso me dice el Señor, contrátalo. Pues yo, ¿cómo? Pero no estás viendo. Yo cuestionando a Dios y dice, contrátalo, yo tengo un propósito. Ya no te digo nada más. Bueno, lo contraté. En el proceso me doy cuenta, porque no me fue revelado en ese momento, porque los empresarios, los hombres de negocios, los Josés como segundos de abordos que le hacen esa preciosura, debemos escuchar la voz de Dios. Bueno, entonces, sí, Señor, está bien, son recursos de la empresa, es salario y todo, y no va a hacer nada. Contratado por el Espíritu Santo. La cosa es que era hijo de pastor, casado, problemas graves en el matrimonio, estaba a punto de dejarlo todo, había dejado su ministerio, había dejado todo. Entonces yo le dije, Señor, tú sabes que yo no puedo ser, ¿verdad?, el consejero y su jefe. Eso como que no empata mucho, y tengo experiencias de otros empresarios en ese sentido, ¿verdad?, de gente que ha trabajado en doble vía. Y se lo pasé por orden de él a la iglesia. Bueno, el pastor de nosotros, la cabeza de la iglesia, es el pastor Melvin, que ha estado muchas veces en este set, igualmente la pastora Teresita. Ellos lo atendieron y lograron estabilizarlo. Digo yo, lograron estabilizarlo porque es decisión de él seguir o no seguir de la manera en que venía. Unos meses después, para no decir cuánto, el Señor me dijo, Alberto, ya puedes despedirlo, ya yo me encargo fuera de. Además de que yo lo había agarrado en vagancia, los resultados no eran ni los esperados, porque ser hijo de Dios no es esperar que las cosas vengan del cielo. Exacto. Uno tiene que moverse, uno tiene que trabajar, pero uno tiene que orar y bendecir y multiplicar todo absolutamente, porque viene más. Pero viene más no para que viajes a Europa, para que andes paseando y demás. Eso es un chineo que Dios te va a dar con el permiso de Dios. Con el permiso de Dios, porque la palabra en Isaías, no me acuerdo en qué parte está, no me acuerdo, usted tal vez se acuerde, dice, compra sin dinero. Tómelo literal, compremos sin dinero, pero todo se lo entregamos a Dios primero. Hay que escuchar la voz de Dios. Si usted como empresaria no escucha la voz de Dios, va a entrar en un agotamiento, en un cansancio. Qué lindo que usted se levante y ya Dios le haya dado la revelación del día. Y que Dios te haya dado los pasos y la agenda. Y que cuando ya lo que va a suceder, que el diablo por sí te iba a zancadillar, no va a suceder porque ya te lo reveló. Estabas y prevenido. Se lo acaba. Claro. Como mi testimonio, cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida y la empresa a Dios, yo vivía demasiado cargada. Yo asumía la responsabilidad de todo, al punto que yo decía, me voy a morir. Esto me está matando, y a mí me fascina trabajar, me encanta compartir con la gente y todo. Y sin embargo yo sentía que me iba a morir. Y cuando iniciamos este proceso, mi esposo me decía, a mí me da miedo, porque cuando uno toma este paso o toma esta decisión, empiezan a venir las pruebas. Y entonces él me decía, y si ahorita hemos pasado por tanta cosa, imagínese lo que puede venir. Pero le creímos a Dios de que venían muchas bendiciones, de que estando de la mano de Él, lo único que podía venir eran bendiciones, y que lo que ya estaba, que iba a pasar, lo íbamos a pasar de la mano de Dios, y que no iba a ser tan duro. Amén. Ahora, yo tengo que mandar a corte
porque aquí si no me regañan, pero, pero ya regresamos. Quédese ahí, lo que sigue es muy interesante. Para un verano sin incendios forestales, necesitamos tu ayuda. El 41% de los incendios forestales se deben a vandalismo, cazadores o venganza. Denuncia las quemas ilegales. Entra a sequemaelcielo.org o al Facebook de Se Quema el Cielo. Cortemos ya con los incendios forestales. Hoy en día, más del 90% de las empresas contratan solamente personal bilingüe. Aprenda inglés en un excelente ambiente estudiantil, con una ubicación céntrica y los mejores precios de Occidente. En el Centro Nacional de Idiomas lo puede lograr, con más de 800 estudiantes al año y con sede en Grecia contiguo a la oficina de correos. En San Ramón, costado oeste del parque, y en Atenas, costado oeste del Banco Nacional. Le brinda cercanía y facilidades de estudio. Promoción 2x1 única para inicio de lecciones en enero del 2015. Centro Nacional de Idiomas. El dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus que es transmitido a las personas por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Este mosquito, reconocible por sus marcas blancas, pone sus huevos y se reproduce en aguas estancadas. La única manera de combatir a este mosquito es impidiendo su reproducción. Elimine dentro y fuera de su hogar cualquier recipiente o lugar que pueda acumular agua. Tomemos conciencia. Aumenta tu ingreso, enfocado en la misión y visión de tu empresa. La publicidad te lleva al éxito. Productividad y responsabilidad. Imagen y audio, en toda la zona de Occidente. Producciones de calidad, noticias, actualidad, deportes, cultura y música. Más información de paquetes y promociones en www.transatelecom.com. Muchas gracias por estar de vuelta con nosotros. Estamos muy orgullosos en este programa. Nos hace falta como 2 horas para poder desarrollar todo lo que quisiéramos, pero ahora tenemos un testimonio, ya salió en Televisión Nacional en Costa Rica y ahora lo queremos compartir con ustedes. Tenemos al señor emprendedor, don Juan Carlos Delgado. Juan Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, en realidad es un honor para mí estar aquí. Gracias a usted. En una ciudad que quiero mucho. Yo en realidad estuve acá como unos 15 años comercialmente hablando. Puedo decir que nací comercialmente aquí, tengo muchísimos amigos. Y bueno, aquí estoy, en una nueva etapa, en un nuevo proceso, especialmente de salud, ¿verdad? Pasando 5 años lidiando con un cáncer, y bueno, con muchas situaciones que para personas, para nosotros es como ya normal en este tipo de situaciones, ¿no? Y quisiera ligar lo que estaba ahora escuchando a las personas acá que nos acompañan. Y yo decía, wow, eso ha sido mi vida, ¿verdad? A mí no me gusta que me llamen empresario, porque yo cuando siempre he sido un emprendedor, un pulseador, una persona que siempre quería pues trabajar y ser mejor. Cuando yo escuchaba al pastor ahora hablando de escuchar la voz de Dios, es una gran interrogante y es un gran reto para una persona empezar a escucharlos a Dios. Y dice, bueno, ¿cómo lo escucho? ¿Verdad? Porque tal vez uno dice, un pastor Dios le habla más al oído, más sencillo. Pero yo si no leo la Biblia y yo si estoy pulseándola y yo nada más que pido que entren clientes, ¿cómo escucho la voz de Dios? Entonces, yo no lo conocía a él, pero él sí nos conoce a nosotros. Y entonces, desde ahí, desde un momento determinados que uno no hace cosas que tal vez están afín con lo que Dios quiere, pero Dios, conociéndolo a uno, empieza a sensibilizarlo. Esa fue mi experiencia. Amén. Y entonces uno empieza a escuchar la voz de Dios. Yo tuve un negocio acá muchos años. Después yo soy nativo de Alajuela, pero viajaba acá. Y hace como unos 10 años, dentro de todo este proceso, yo le decía a mi esposa que con el mismo deseo, las personas aquí lo interpretarán como que Dios me estaba hablando y esa es la verdadera interpretación, pero yo en aquel momento era nada más el deseo, que muchas veces ese deseo es la voz de Dios, pero uno lo cree como deseo. Entonces el deseo y la buena intención de siempre crear trabajo, de siempre crear bendición a partir de la bendición, ¿okay? Que eso a veces cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando te llega dinero y cuando tenés una cuenta corriente un poco inflada, vos decís, sí, yo lo hice. Pero cuando uno empieza y analiza un poco cuántas personas se bendicen a raíz de lo que yo hago, cuántas personas pueden vivir mejor, entonces yo le decía a mi esposa, ¿por qué no oramos en el sentido de que quiero montar una empresita, importar y que por lo menos tener 4 o 5 personas, 5 familias que vivan? Porque la palabra empresario a mí particularmente me daba la sensación de, ok, 100 empleados, yo tengo amigos que tienen 100, 200 empleados, entonces decir, wow, no, ahí nunca voy a llegar. Pero no, o sea, con una familia que usted le ayude, con 2 familias que usted le ayude, y Dios te va dando en el momento en que vos lo vas ocupando. Y en el momento en que estás preparado para, no te va a dar 5 si apenas puedes administrar 2. Sí. ¿Verdad? Entonces, y ese proceso, que fue un proceso suave, le llamo yo, que fue un proceso simulado, bueno, yo simplemente me dejé llevar. Bueno, ahora en realidad sigo siendo un pequeño empresario. Lo que hago es que importo y distribuyo a nivel nacional productos de decoración. Tengo ya como 10 años, perdón. En aquel momento yo le decía a mi esposa, qué bonito poder servir, ¿verdad? A raíz de lo que Dios hace con nosotros. Y bueno, empezamos, pero siempre como siempre uno queda corto con relación a lo que Dios quiere con uno. ¿Cuál mayor bendición es en el extranjero cuando uno viaja y lleva el dinero a comprar? Y ahora el pastor decía de logística, de transporte, y yo decía, sí, esa es, ¿verdad? Con lo que yo compro en el extranjero, yo me imaginaba 2, 3 familias acá. Pero no, cuando yo voy y viajo y compro, ¿cuántas familias se bendicen? Se ven beneficiadas. Con el dinero que yo viajo, con el dinero que yo llevo para comprar. Y bueno, en realidad tenemos sí una flotilla de transporte que distribuimos y todo el asunto. Hace como unos 5 años, una noticia
que a veces uno no espera, que a veces uno cree que no le va a tocar. Y bueno, llegó el cáncer y uno cree que en momentos determinados ya es el final. Y entonces yo me he propuesto luchar y me he propuesto ser productivo para Dios, y ya que Él me bendice con días, bueno, a mí me gusta bendecir también con alegría y ayudar en lo que se pueda. Entonces ha sido un proceso muy duro, he visto la mano de Dios. El pastor lo decía antes, uno cree que le va a devolver dinero, no necesariamente, ¿verdad? Uno cuando está en un hospital al filo de la muerte, lo único que desea a veces es la mano de alguien, y pasó un ángel que se llama enfermero, y en ese momento se toca un hombro y te dice, vas a estar bien. Y en ese momento es lo que el corazón anhelaba. En ese momento no es una cuenta corriente. Cuando estás ahí, ¿Ya seguimos? seguimos. Ok. Cuando estás ahí creyendo que vas a morir, cuando estás ahí es cuando no importan las cuentas corrientes, no importan los carros que tengas, no importa cuánta gente te quiere, no importa nada. Lo único que importa es cuál es, al menos en mi caso, cuál ha sido la relación que yo he tenido con Dios. Amén. He hecho cosas para bendecir. Dios me ha utilizado, ¿verdad? Y yo he visto la mano de Dios en mi recuperación. Pasé 3 años bien, ahora hace un año, el año 2014 fue particularmente muy difícil. Me operaron, tenía cáncer en una glándula seminal, un pedazo de recto, un pedazo de colon y en el hígado. Y aquí estoy. Uno siempre a veces, yo digo que humanamente siempre tiene un fantasma encima de que uno no sabe qué va a volver. Pero un doctor en el Hospital México me regaló un libro que me ha ayudado mucho últimamente, y de la historia de un empresario que le dio cáncer también, y tuvo lidiando con la enfermedad, está sano en esos momentos, lidió con la enfermedad 10 años, y en esos 10 años fueron los 10 años más productivos que él tuvo. Entonces eso me motivó. Ahora abrimos un restaurante en la zona esta de Poacito. Yo le dije a mi esposa, si yo llego vivo a diciembre o noviembre, diciembre bien, tenemos esa propiedad ahí y hay que producir para que haya gente que pueda trabajar, para que hayan 2 o 3 familias igual con el mismo fin. Y ahí está abierto, y yo lo veo, y para mí es una gran alegría saber que hay personas ahí trabajando, que se puede poner a generar lo que el pastor decía. Con permiso, yo quiero rescatar algo, qué bonito el sentimiento de Juan Carlos, que a pesar de las dificultades que estaba enfrentando, él lo que le pedía a Dios era cómo beneficiar a otras personas. Una responsabilidad social. Dios entonces, al ver su corazón, lo prospera cada día más y lo lleva de la mano, porque él ve su corazón, él ve que usted lo que quiere es crear trabajo, que lo que quiere es beneficiar otras familias, que tal vez el propósito de los niños, que de las familias que usted está beneficiando, se va a cumplir por medio de que usted, de cierta manera, gracias a Dios, usted los está cubriendo, les está dando esa cobertura, dándoles trabajo, y que ellos tienen la oportunidad de llevar el pan a sus hogares, ¿verdad? Eso me impacta mucho, porque pudo haber dicho, bueno, si Dios me deja llegar a diciembre, le pido, no sé, un carro nuevo o un viaje, porque de por sí yo tengo mi sueño de hacer tal viaje, y usted dijo, quiero hacer una nueva empresa, bendecir a más, para bendecir más personas con trabajo. Es que el carro y el viaje va a llegar si Dios quiere que yo lo tenga, si no, no va a llegar. Amén. Y va a llegar a raíz de eso, pero esa no es la esencia. La Usted esencia dice que es lo que yo pueda dar, el bien que yo pueda hacer alrededor. Usted me dice que que eso se dio poco a poco, que fue como una ola que nada más se dejó llevar. Cuando empezó el proceso, en la relación suya con Dios. Es que, a ver, cuando uno entiende esa frase que el pastor dijo antes, que a los hijos de Dios todas las cosas les suceden a bien, es profunda, es una frase que hay que vivirla, ¿verdad? Como les dije antes, o sea, yo no conocía a Dios, pero Dios sí me conocía a mí, ¿verdad? Y Él conocía mi corazón. Amén. Yo no sabía cómo hacerlo, porque
Uno es muy ignorante en muchas situaciones. Entonces yo no sabía cómo hacerlo, pero Dios sí sabía. Entonces Dios me fue dando de a poco, pero de un pronto a otro se había cumplido mi sueño, que era generar bendición a raíz de bendición. Entonces Dios me da tanto, ¿cómo no yo voy a prestarme para que Él me utilice? Ahora, puede ser desde un tramo en el mercado que yo le dé de trabajo a 2 personas, Exacto. insisto, pero hacerlo con excelencia, Exacto. hacerlo bien, pagarlo justo. No sé si me doy a entender. Tratarlos como a mí me gustaría que me Por traten. supuesto, por supuesto. Y ahora ustedes hablaban ahí de la selección de personal y todo. Igual, igual. Habrá momentos en que Dios te manda personas que son nocivas. Igual hay que pedirle a Él dirección para que no entren. Al igual que te manda ángeles. El escuchar, insisto, el escuchar la voz de Dios es todo un desarrollo. No, a las personas que nos están viendo, no crean que se logra de un pronto a otro. Nada más empiecen a escuchar de a poco. Y no crean en casualidades. Como dice un amigo mío, no hay casualidades, hay causalidades. Hay Cuando diosidencias. cuando uno lo va entendiendo de a poco, que sucedió algo, mira, ¿verdad? Entonces uno va percibiendo, así lo percibo yo, así es como Dios me habla, ¿verdad? Porque hay personas que dicen que Dios le habla en sueños, bueno, a mí no, a mí me habla en el día a día y en momento a momento, a la hora que manejo. Muchas veces uno llega y se brinca un semáforo. Yo me he brincado un semáforo por irresponsable, me brinco un semáforo porque venía distraído. Y dice uno, mire qué dicha, no venía nada. No es que dicha, es que los ángeles te apadrinaron en ese Amén. momento y te cuidaron. Amén. Cuando uno empieza a ver Y a darle ese tipo de gracias a cosas y a Dios, darle claro. gracias por todo, uno La vida cambia. te vuelves más sensible. Claro. Y entonces, si Dios te tiene en este mundo produciendo, entonces Él va a decir si puedes producir más o no producir menos, o producir menos desde el corazón. Quiero resaltar otra cosa. Él acaba de decir, don Juan Carlos, que cuando uno empieza a dar gracias por todo, hasta por, me distraje, pero qué dicha, ¿no? Dice, gracias Padre porque me cuidaste. Cuando uno empieza a dar gracias, empieza a crear una sinergia y entonces supuesto. empiezan a llegar todas las Por bendiciones. supuesto, por supuesto. ¿Y usted siempre fue así? ¿O en algún momento las cosas empezaron a cambiar para que usted empezara a dar gracias? ¿O cómo, No, cómo yo siempre he fue que- dado gracias porque yo creo que una de las grandes responsabilidades que nosotros tenemos, y aquí se está hablando de empresas, pero también la mejor empresa y la más importante es la familia. Ujú. Desde la familia es donde mi mamá prácticamente, y particularmente mi mamá me marcó. Mamá era muy dicharachera, entonces mamá siempre relacionaba cualquier cosa que sucedía. Bueno, Dios le hablaba a ella por medio de este tipo de cosas. Entonces decía mamá, es de bien nacido ser agradecido. ¿Ok? Entonces yo lo aprendí y hasta la fecha el agradecimiento es tan importante. Sí. Amén. Porque uno muchas veces le agradece a una persona, pero en realidad le está agradeciendo a Dios por esa situación. Exacto. ¿Verdad? Yo le agradezco a usted que me haya invitado hoy, ¿verdad? Pero sé que no fue usted, que fue Dios. Amén. Así ¿Ok? es. Entonces, con una persona que le sirva lo que yo estoy hablando, ya valió la pena. Amén. Esa es mi experiencia. Y bueno, ojalá que podamos, yo les puedo hablar muchas cosas porque la vida ha sido, no todo el tiempo ha sido fácil, pero yo siempre he tratado de ver lo bueno aún en las cosas que parecieran negativas, que no son negativas, son simple experiencia. En mi caso, el cáncer es de Dios. Eso quería preguntarle, porque Y es un molino. Ahorita yo dije que a algunas personas les da miedo. De hecho, mi esposo decía, qué miedo porque vienen las pruebas. Usted está preparada para lo que viene, fue lo que él me dijo. Y yo le dije, yo sé que voy de la mano de él y que lo que él venga, él sabe cómo me va a llevar. Como dijo usted, nada más dejarse ir. Y han pasado milagros sorprendentes, pero cuando a usted le tocó vivir lo que dirían otros, una prueba, ¿cómo lo ha manejado? ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo ha podido sobrellevarlo? Porque uno cuando se casa, tiene hijos, y aunque no lo tenga, pero cuando a usted le dicen, está peligrando su vida, ay no, ya las cosas se cambian. ¿Cómo ha tomado usted esto? ¿Cómo ha podido seguir siendo positivo y agradecido con Dios? Es que yo no le llamo pruebas, yo llamo situaciones de vida. ¿Por qué a otros le van a pasar y por qué no a mí no? Ajá. ¿Quién soy yo para creerme excepción? Uno muchas veces se hace la pregunta, bueno, pero ¿por qué me pasó a mí?
¿Por qué me quebré una pierna? Bueno, ¿y por qué no? Amén. ¿Quién sos vos? Entonces, a partir de ahí, se te hace más fácil. Claro. ¿Por qué? Porque todo lo que venga, viene de Dios, y hay que Amén. tratarlo como uno. La preparación para morir, un amigo me dijo un día, si uno no está preparado para morir, no está preparado para vivir. Y con una situación como la que yo vivo, o se prepara para morir o se prepara para morir, no hay otra. Entonces aprecias más la vida. Yo tengo un niño de 1 año y 2 meses. Cuando el cáncer me regresó, fue la etapa más difícil que yo he vivido. Yo ayudándole a mi esposa en sala de parto, sabiendo que otro día me ponían quimioterapia. Y no es fácil, humanamente no es fácil. Porque darle gracias a Dios cuando estás en bonanza y cuando estás en salud, eso es fácil. Pero darle gracias a Dios cuando estás con los efectos de quimioterapia y cuando te tienen que operar y viene una situación de que no saben cómo sacar un tumor, eso no es fácil. Sin embargo, siempre uno ve la mano de Dios. Amén. Siempre. Y la ve en el momento en que la ocupa. No la va a ver después, la ve en el momento que la ocupa. Amén. Yo vivo muy agradecido con la gente, muy agradecido con la vida, porque si a mí me dicen cuál es mi mayor tesoro, son mis amigos. El amor que yo percibo de mis amigos. De aquí de Grecia iban amigos a cuidarme al hospital y pasaban toda la noche a la par de mi cama. Qué lindo. Eso no tiene precio. Y si eso no es ver a Dios, yo no sé qué es ver a Dios. Amén. Quiero otra vez resaltar el agradecimiento. Bueno, que si nosotros no tenemos agradecimiento, No hay nada. no hay nada. ¿De qué Sí, vale la plata? Sí, es verdad. Yo le decía a mi hijo Nicolás, Nico es el menor, y yo le digo a Nico, la muerte es parte de la vida, pero cuando nos tenemos que enfrentar ya con la muerte de frente, ¿cómo vamos? Gracias. Pero tenemos que ser agradecidos. Yo le digo a Nico todos los días, hay que dar gracias porque Dios nos permitió estar hoy aquí. Hay que dar gracias porque le permitió sentir la caricia de mamita. Amén. O porque me permitió a mí sentir las manitas de él, o las de mi hija Madeline, ¿verdad? Pero hay que dar gracias y llenarse de ese agradecimiento, porque es verdad, cuando uno está en un momento difícil y que Todo uno lo con las hemos fuerzas pasado. humanas no las puede superar, solo es sentir esas gracias a Dios por haberlo dejado pasar. Tantas cosas bonitas es lo que lo puede dejar pasar a uno o continuar con lo que viene. Quiero invitarlos a todos, vamos ahorita al segmento de la oración y agradecerle mucho, Juanca, por estar aquí con nosotros compartiendo. La No, gracias. retroalimentación. Sí, la verdad es no que tiene costo que pagar. tener un testimonio y que como el suyo aquí, solo Dios. No, solo el Dios puede hacer agradecido eso. soy yo, la verdad, el agradecido soy yo. Uno cree que cuando uno da es el que... No, es cuando uno da, uno ve la bendición después, pero primero hay que dar. En este caso yo venía dispuesto a que Dios me utilizara de la manera que Él creía, no sabía ni qué iba a decir en un momento determinado, pero escuchándolos ustedes antes, esa era mi vida. Escuchándolos ustedes antes, ese rompecabezas, yo puedo dar fe de que muchas y casi todas las cosas que dijeron ustedes antes es lo que me ha pasado a mí. Amén. Bueno, vamos a iniciar con la oración. Bueno, de todos los que estamos aquí, yo soy la católica, entonces con permiso me voy a persignar y luego continuamos. Voy a iniciar yo con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias por este maravilloso día y este maravilloso momento que nos estás dejando vivir. Te damos gracias, Padre, porque estás impactando muchos corazones en los hogares. También nuestras vidas las estás impactando en este momento. Te damos gracias, Padre, porque tú te fijas en cada una de las situaciones que anhela nuestro corazón y estás ahí tomándonos siempre de la mano para poder dar ese paso que tal vez nos da miedo, para dar ese paso que por lo que sea nos hemos resistido a dar. Te damos gracias, Padre, porque estás transformando nuestro corazón y nuestro entendimiento para que nos dejemos ir, para que nos entreguemos a ti. Te damos gracias, Padre, porque hoy impactas nuestra vida. Gracias, Padre. Señor, gracias por la vida de Marianela, Dios, por la vida de Juan Carlos, la de Ricardo, la de Xochitl, la de Vinicio, los camarógrafos, todos los pastores que están ahí detrás de cámara, Señor, orando fuertemente para respaldo, para bendición. Señor, en el nombre de Jesús estamos declarando, Padre, estamos profetizando, estamos creyendo, Dios, que tu palabra ha tocado a mucha gente, empresarios, emprendedores, hogares, jefes de familia, hombres, mujeres, también a los mismos pastores, sacerdotes
gente católica, no católica, Dios, eres hermoso, Señor. Eres precioso, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Dios, porque nos has dado la oportunidad no solo de hablar un tema, Señor, que el que más sabe eres tú. Amén. Porque tú eres el que pones la semilla en el corazón, el director de la orquesta, Padre Santo. Gracias porque hoy solo vinimos a tramitar una palabra que has puesto en nuestro corazón, Señor. Gracias por la bendición de este canal. Gracias, Dios, por los recursos del reino que tú has dado a este canal para poder mover tu palabra, Señor, Amén. para poder mover tu evangelio, para poder mover las experiencias del reino, para poder trasladar, multiplicar los recursos del reino a muchas familias, Señor. Te bendecimos y te amamos, Padre Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hoy oramos, Dios, Padre, por cada matrimonio, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por cada jefe de familia, Dios, que están viendo este canal, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos que tal vez, Señor, han enterrado sus sueños, Señor, de tener, Señor, una empresa, Dios, Padre, en el nombre de Jesús, o de tener su negocio, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, hoy los llamamos a la luz. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, con tu ayuda, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, llamamos a vida a esos negocios. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos, Dios, que tal vez lo han intentado una y otra vez, y hasta ellos mismos, Señor, se han etiquetado, Dios, con una etiqueta de fracaso, Dios, valga la redundancia. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, hoy quitamos esa etiqueta, hoy quitamos, Señor, esa etiqueta de cada uno de ellos y declaramos vida, Señor, Padre, en cada negocio. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que no tengan temor, Señor, de emprender las cosas contigo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, porque así como dijo Daniel, Dios, Padre, que tú no lo libraste del horno de fuego, Dios, Padre, sino que en medio del horno de fuego tú estuviste con él. Padre, así de la misma forma tú estarás con cada persona, Dios, Padre, en el nombre de Jesús, que está escuchando esta oración hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que tal vez en sus problemas, Señor, Padre, tú no los libraste, Dios, de esos problemas, sino que tú estás en medio de ellos. Así como estás en medio de la vida de Juan Carlos, así como estás en medio de la vida de Marianela, estás en medio de la vida del pastor Alberto y de Xochitl, en el nombre de Jesús, Padre, y de los que estamos aquí, Padre, hoy te damos gracias, Dios, por tu infinita misericordia y por esas empresas, Dios, que se van a levantar, por esos negocios que van a resurgir, por aquella persona que no tiene trabajo, Dios, que hoy, Señor, en el nombre de Jesús se le abren muchas puertas, Dios, en el nombre de Jesús. Aquellos que están desanimados, Padre, hoy se quita el desánimo en el nombre de Jesús. Aquellos, Dios, Padre, que tal vez dicen, yo no sirvo para nada, Padre, en el nombre de Jesús, hoy en el nombre de Jesús declaramos vida sobre ellos, declaramos, Dios, en el nombre de Jesús, que el propósito de Dios se cumple en ellos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero agradecerte por la vida, por la salud, Señor. Gracias porque nos permites, cuando nos permites estar sanos, Señor, que nos permitas también verte en todo momento y en todo lugar para disfrutar. Que a partir de la salud, Señor, que es el regalo más grande que tú nos das, nosotros podamos entenderte, Señor, de que eres fiel, de que eres bueno y que tu misericordia es grande. Señor, yo quiero pedirte por mi salud y por la salud de todos los enfermos, y que a partir de ahí, Señor, por ende, por la salud, podamos ser productivos, podamos tocar bastante gente, que podamos beneficiar a bastante gente. Pero no podemos hacerlo si no tenemos tu bendición de salud, Señor. En mi caso te pido la salud para poder marcar a mi familia, para poder marcar a mis hijos de la forma en que tú quieres, porque yo sé, Señor, que tú me diste unos hijos para que yo marcara generaciones. Amén. Y quiero servirte, Señor, y en todo momento y en todo lugar. Y en caso de que no fuera así, Señor, te pertenecen de todas maneras. Amén. Pero quiero pedirte especialmente por la salud de los enfermos, por la salud de todas las personas que producen de una u otra forma, Señor, porque a partir de la salud podemos entender que tú eres bueno y que la podemos valorar, Señor Jesús. Amén. Padre, vengo profetizando, Señor, que toda persona que haya escuchado este canal, Señor, este programa, Señor, que lo haya visto, Señor, sobre ellos cae salvación y transformación, Señor. Padre, decretamos, Señor Jesús, y ponemos tu gobierno sobre cada uno de ellos, y decretamos que no solo los que escuchan, sino sus generaciones serán salvos y llegarán a Cristo. Cualquiera que haya escuchado este canal, Señor, a partir de ahora, a partir de tu mano, de tu gobierno y por tu sangre, Señor Jesús,
transformarás atmósferas, familias, lugares de trabajo, mentalidades, intenciones del corazón y pondrán temor de Dios sobre ellos. Te damos gracias por este programa, Señor, por el trabajo de cada uno de los que estamos aquí, Señor Jesús, y por las familias representadas. Declaramos que mi ciudad es para Dios, que mi país es para Dios y que este programa fue hecho por y para Dios. Gracias, Señor, por este día. Te damos gracias porque todo lo que hacemos aquí es solo para honrar tu nombre, Sí, amén. por la oportunidad de poder hablar de ti de diferentes maneras. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Amén. Amén. Y amén. Amén. Les damos muchas gracias a las personas que nos acompañaron en este día, don Alberto, Ricardo, Juan Carlos, Xochitl. Tenemos que despedir el programa ya, así que nos comimos más tiempo del que teníamos. Así que nos despedimos en este momento, le damos muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Hasta luego. Gracias a todos y gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta Nos luego. vemos la próxima semana.